El consumo de plásticos convencionales ocasiona graves problemas ambientales por su característica de no biodegradabilidad. Como alternativa, se ha propuesto la construcción de un material ecológico con fines de embalaje a partir del hongo Pleurotus ostreatus y residuos orgánicos agroindustriales. Mi nombre es Elisel Colmenares, soy egresado de la Universidad Nacional Experimental del Táchira y junto con los coautores, la licenciada Magíster Cleomari Oliveros y el doctor Luis Bautista, daremos a conocer este proyecto. Empezamos con la siguiente pregunta. ¿Cuál es el objetivo en la elaboración y la fabricación de empaques? El fin es garantizar la protección de los objetos. La mayoría de estos empaques están fabricados a partir de papel, de cartón, de vidrio, de plástico, de telas, de madera, entre otros. El material más usado con estos fines es el EPS, el poliestireno expandido, esa espuma blanca y rígida que representa el 0,1% del total de los residuos sólidos urbanos. Además que para la fabricación de estos materiales se necesitan máquinas especiales que demandan gran recurso energético y de agua. Para la sustitución de estos materiales es posible la elaboración de empaques a partir de residuos orgánicos, que según autores afirman que estos materiales son más resistentes y más densos que los materiales sintéticos, son menos inflamables y representan una característica de biodegradabilidad. Los residuos orgánicos, especialmente los agrícolas, pueden ser sometidos a transformación biológica para reducir los mismos, como por ejemplo la aglomeración con micelo del hongo Pleurotus ostreatus para la elaboración de nuevos materiales. ¿Pero por qué el uso de Pleurotus ostreatus y no otro tipo de hongo? Bueno, el Pleurotus ostreatus tiene la capacidad de desarrollarse y crecer en residuos ricos en lingocelulosa, como lo es el bagazo de caña de azúcar, el pasto seco, el acerrín, la cascarilla de café. A nivel mundial se ha estudiado o se ha explorado esa posibilidad de aglomeración del residuo junto con el hongo. Es decir, tenemos el diseño de materiales biosintéticos para la construcción, el diseño de materiales con fines de embalaje y sustitución del EPS y el estudio de las propiedades mecánicas que presentan estos empaques a partir de residuos orgánicos. Por tales motivos, el fin de este trabajo fue desarrollar un material ecológico con propiedades para embalaje construido con micelo del hongo, Pleurotus ostreatus y residuos orgánicos agroindustriales generados en el estado Táchira. Como aspectos metodológicos, el trabajo constó de 4 fases. La primera fase, preparación del micelo. Segunda fase, preparación del sustrato. Tercera fase, conformación de los biomateriales. Y cuarta fase, determinación de las propiedades físicas y mecánicas. Como primera fase, preparación del micelo, se obtuvo de una seta comercial el aislamiento en un medio de cultivo agar papadextrosa. Se cortaron los segmentos o trozos del interior del bacidocarpo y se colocaron en las placas de Petri. Estas placas fueron incubadas a 27 grados centígrados por 10 días. Posteriormente, se masificó el micelo en granos de sorgo. Estos granos fueron precocidos por 40 minutos. Los frascos fueron esterilizados por vapor a presión a 121 grados centígrados por 1 hora. Y los granos fueron inoculados con segmentos del micelo e incubados en oscuridad por 15 días a 25 grados centígrados. Segunda fase, preparación del sustrato. Se procedió a la recolección de los residuos de bagazo de caña de azúcar, pasto seco, acerrín y cascarillas de café. Estos residuos fueron triturados y molidos hasta obtener un tamaño de diámetro de poro de 1,5 centímetros y 5 milímetros. Obtenidos nuestros residuos con el tamaño de poro deseado, se procedió a la elaboración y a la conformación de estos materiales según la tabla mostrada. Se prepararon o se estudiaron los materiales solo y en mezcla. Estos porcentajes se estimaron de acuerdo a los estudios realizados por Bayer en el 2008. Seguidamente, en la tercera fase para la conformación de los materiales se adicionó al volumen 1% de yeso de construcción,
10% de harina de arroz y 40% de agua según lo sugerido por los autores. Estos fueron mezclados de manera manual para obtener un volumen de 500 mililitros, de los cuales fueron llevados a bolsas autoclavables con capacidad de 3 kilos, los cuales fueron esterilizados a vapor a 121 grados centígrados por 1 hora. Luego de que estas bolsas o los materiales se enfriaran, se procedió a la inoculación de granos de sorgo con el micelo del hongo, como se puede observar en la figura. La proporción fueron 3%, lo que equivale a 15 mililitros. Se agitó de manera manual y esto se realizó en condiciones asépticas en una cámara de flujo laminar vertical. Seguidamente se compactó de manera manual y cuidadosamente sobre bandejas de aluminio. Estas bolsas fueron tapadas con un tapón de algodón y gasa ajustadas con un anillo de PVC de 2 diámetros de pulgada. Estas bandejas fueron llevadas a incubación en una cámara oscura a 25 grados centígrados por un periodo de 18 días, el tiempo suficiente para que el micelo crezca y aglomere los residuos. Transcurrido ese tiempo, estos materiales fueron llevados a calor a 70 grados centígrados por 48 horas, con el fin de inhibir el crecimiento del hongo y extraer la humedad que presentan estos materiales. Como cuarta fase, determinación de las propiedades físicas y mecánicas, se determinó según la norma ASTM la densidad, la resistencia a la flexión, la resistencia a la compresión, la inflamabilidad y la humedad. Como resultados, para el micelo del hongo se puede observar en la figura, en el medio de cultivo agar papadextrosa, la formación de anillos concéntricos de aspecto algodonoso y de color blanco. Igualmente, en el crecimiento micelial en los granos de sorgo fue abundante, de color blanco y de aspecto algodonoso. Para la conformación de los biomateriales podemos ver el BM1A, que es la mezcla de pasto, bagazo, cascarilla y acerrín, y en la figura B tenemos 100% bagazo de caña de azúcar. A pesar de que presentan las mismas réplicas, presenta diferencias en cuanto al cubrimiento micelial. Los que presentan un color blanco, denso y más brillante significa mayor crecimiento micelial. Algunas de las bandejas o muestras no presentaron dicho cubrimiento micelial debido a la presencia de mohos antagonistas que inhibieron el crecimiento del hongo, por lo cual estas bandejas fueron descartadas, ya que al ser manipuladas manualmente se deshicieron con facilidad. Debido a esto se procedió a una segunda fase. Esta segunda fase constó de modificar el tamaño de la probeta, es decir, ya no usaríamos un volumen de 500 mililitros, sino de 750 mililitros sugeridos por la norma ASTM. Adicionalmente, antes de ser compactadas las muestras en las bandejas o en las probetas, se llevaron a incubación por un periodo de 5 días. Esto facilitó la manipulación en las probetas y permitió un mayor crecimiento micelial. Se puede observar en la figura la diferencia del cubrimiento micelial que en las bandejas anteriores. Esto representa antes y después de ser sometidas las muestras a altas temperaturas. Ahora se realizan las pruebas físicas y mecánicas para las bandejas con tamaño de poro de 5 milímetros y 1,5 centímetros. Podemos ver la diferencia de espesores según el tamaño de poro. Para las pruebas de densidad podemos observar que los biomateriales elaborados de residuos orgánicos son más densos que los materiales sintéticos, expresando valores de 237 kilogramos sobre metro cúbico. Algunos autores confirman que los materiales a partir de Pleurotus ostreatus y residuos orgánicos presentan una densidad de 112 kilogramos sobre metro cúbico, por lo que estos materiales pueden ser aprovechables con fines de embalaje. En cuanto a la resistencia a la flexión, se puede observar que
estos materiales presentan un esfuerzo o una resistencia de 353 kilopascales para para los materiales con tamaño de poro menor. A diferencia de los materiales con tamaño de poro mayor, es decir, 1,5 centímetros, representan una resistencia de un esfuerzo de 151,58 kilopascales. A diferencia, además, otros autores evaluaron la resistencia a la flexión de materiales elaborados a partir de trigo, pero su resistencia no superó los 17,9 kilopascales, por lo que la composición y el tipo de residuo influyen en lo que es la resistencia del material. Se puede observar que el bagazo de caña, sea solo o en mezcla, presenta condiciones de resistencia. En cuanto a los valores de resistencia a la compresión, se deformó hasta un 40%, aplicando un esfuerzo de 810 kilopascales. Según la norma, establece aplicar un esfuerzo del 10%. De lo cual establece que sería 60 kilopascales el esfuerzo, para una deformación del 10%. Según autores, establecen que esta resistencia a la compresión es de 20 a 60 kilopascales y otros autores de 300 kilopascales. Por lo que había mencionado anteriormente, la composición y el tipo de residuo influyen en lo que es la resistencia del material, incluso la porosidad del material. La norma establece que los materiales con una resistencia de 60 a 100 kilopascales pueden ser utilizados para obras civiles. Podemos ver que los poros de los materiales con diámetro mayor permiten fluir con mayor facilidad fluidos, luz y aire que los poros de diámetro menor. Esta condición aplica porque la diferencia de resistencia a las flexiones para los tamaños de poro mayor y menor. En cuanto a las pruebas de inflamabilidad, estos materiales llegaron a soportar 317 grados centígrados y 260 grados centígrados. Quiere decir que estos materiales presentan baja flamabilidad en comparación con los materiales sintéticos, que no pueden ser sometidos a temperaturas mayores de 82 grados centígrados. Según la norma, establecía someter los materiales a 100 grados centígrados. Pero no se observó ningún signo de combustión. Adicionalmente, para las pruebas de humedad, los materiales absorbieron un 10% de humedad. Según la norma, establece que no debe ser superior al 40%, por lo cual estos materiales, por ser elaborados de residuos orgánicos, absorben gran cantidad de agua. Esto también debido a los poros del material. Por lo que concluimos que la integración de residuos orgánicos individuales y en mezcla con el hongo Pleurotus permitió el adecuado crecimiento del micelo, cubriendo y aglomerando los residuos para conformar estos materiales aptos para diferentes fines, embalaje, obras civiles, entre otros. Los materiales elaborados con las proporciones de 40% pasto, bagazo de caña, 20% cascarilla de café y 10% acerrín, junto con los materiales de 100% bagazo y la mezcla de 50% bagazo, 30% cascarilla y 20% acerrín, cumplen con las especificaciones establecidas por la norma ASTM en cuanto a resistencia a la compresión, en cuanto a la resistencia a la flexión e inflamabilidad. Los materiales elaborados a base de bagazo de caña corresponde al más viable con fines de embalaje. Además, podría ser usado en obras de construcción, como por ejemplo encofrado perdido. Aquí les dejo las referencias utilizadas y así termina la investigación. Muchísimas gracias.